Vendí mi carro porque me compré un apartamento. Hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Oigan, ustedes hoy me van a acompañar a hacer una visita bastante importante para mi futuro, y es que voy a ir a revisar unos cambios que hice que solicité hacer en mi futuro apartamento, en mi futuro hogar. ¿Qué tal? Pues sí, nos dejamos de introducciones largas y arrancamos con este video. Bueno, antes de mostrarles el resultado, quiero devolverme unos días, y es que esta fue la primera vez que recorrí un apartamento con la distribución original de la constructora. Vine justamente para decidir qué quería conservar y qué quería cambiar, pero más adelante les voy a mostrar un poco más. ¿Cuál es tu próximo sueño a cumplir? Comprar mi propio apartamento. Estoy súper juiciosa ahorrando. Hoy es 23 de enero del 2026 y me estoy preparando para ir al banco a dar el primer pago por mi apartamento. Vendí mi carro porque me compré un apartamento. Y sí, la verdad es que a veces en la vida nos toca sacrificar algunas cosas, ya sean experiencias, sean viajes, sean bienes, para adquirir otros. Ya ustedes, tal vez si me acompañan hace un par de años, sabrán que cuando llegué acá lo mencioné y bueno, se empezó a materializar. Después de tantos años imaginándolo, llegó el momento de empezar a tomar decisiones. Todavía falta muchísimo para recibir el apartamento, pero desde este día cada visita dejará de ser solo un recorrido por una obra en construcción, y poco a poco este espacio empezará a convertirse en el hogar que había imaginado. Ahí lo elevan, lo ponen aquí y ya que entra por allá, ¿cierto? Entra por allá, entra aquí, sube y ya sale por acá. Este día también conocí por primera vez los parqueaderos. Todavía me es difícil imaginarlo terminado, pero aproveché el momento para mostrarle a mi papá cómo va a funcionar el ascensor para los vehículos. Como mi apartamento todavía no tiene levantados los muros, la constructora me llevó a recorrer otro que ya tenía la distribución original. Está en un piso más bajo, pero para llegar hasta allí no es una tarea tan sencilla. En ese momento el edificio todavía no cuenta con un ascensor en funcionamiento, así que nos tocó subir todos esos pisos por las escaleras. Aquí el comedor queda muy montado y todo, entonces nosotros decíamos eliminar ese muro, Sí. porque esta es columna. sí, es una columna, eso es estructura. Nosotros decíamos eliminar ese muro Integrando a la y este de acá, sí. Entonces, ¿qué? cocina. Les voy a contar algo que muy pocas personas saben sobre mí, y es que tengo un sueño frustrado: ser arquitecta. Y es que, ¿saben qué? Siempre me ha gustado imaginar los espacios antes de que existan o mejorarlos. Por eso fue que en esta oportunidad hice un render muy sencillo para poder explicarle al constructor exactamente lo que tenía en mente. Y más adelante vamos a ver si esto realmente funcionó. Prácticamente internamente va a ir aquí. No, nada, aquí es donde va a ir el nichito que tiene. Vean, queda como aquí. Venga, papá, yo lo hago. Queda como Y aquí. se viene aquí. Sí. Pero entonces, ¿de cuántos centímetros? Porque si lo ponemos así como está aquí, no quedaría sino de 20 centímetros, de 30.
Este recorrido fue justo lo que necesitaba. Aunque yo ya había revisado planos y tenía muy claras las medidas de los muebles que quería llevar, recorrer los espacios en persona me permitió confirmar qué ideas realmente funcionaban y cuáles necesitaban algunos ajustes, porque al final una cosa es imaginar el espacio y otra muy distinta es estar dentro de él. De hecho, hay un dicho que me encanta y es que el papel todo lo puede, pero la realidad siempre es otra. Bueno, y es que la realidad es que yo hace días solicité unas modificaciones en la distribución del apartamento. A lo largo de este video les voy a ir contando y bueno, hoy llegó el momento de revisar, de verificar que sí funcione, que sí sea lo que yo estoy imaginando. Y bueno, arranquemos porque me están esperando. Tengo una cita pasaditas las 8:30 de la mañana y ya van siendo las 8, entonces tengo el tiempo justo para llegar. Esta es la primera vez que veo mi apartamento. Aunque todavía no hay muros levantados, estas primeras líneas de ladrillos marcan exactamente dónde va a quedar cada espacio después de los cambios que solicité. Ustedes no se alcanzan a imaginar la ilusión que esto hace. Desde el principio, tengo muy claro que prefiero sacrificar una habitación para ganar amplitud en las zonas donde realmente voy a pasar la mayor parte del tiempo. Para mi estilo de vida tiene mucho más sentido disfrutar de un área social amplia y luminosa que conservar una tercera alcoba que probablemente usaría muy poco. Y aunque decido dejar el apartamento con 2 habitaciones, quiero que esta decisión no sea definitiva. La distribución queda pensada para que si algún día las necesidades cambian, sea posible volver a construir esa tercera habitación sin tener que hacer una reforma demasiado compleja. El espacio en el cual va a quedar el comedor serviría para, a futuro, si es necesario, hacer esa tercera habitación. Finalmente, ese es el espacio original de ella. Ah, perfecto. Entonces sí me va Habíamos hablado de unos 60. de unos 60. Acuérdate de que el baño de abajo está, este está más largo y este está más corto. Sí. En cambio, ayer mirando el planito, usted me mandó lo quiero derecho, pero ya ganan los otros. Entonces sí va a darme, son 60, 80 y 40. Ah, queda súper bien. La cocina es uno de los espacios que más he pensado. Quiero que sea cómoda para cocinar, pero también que tenga suficiente superficie de trabajo para volver a grabar. Por eso, cuando me dicen que finalmente el muro va a medir 1,80 m en lugar de 1,60 m, siento que muchas de esas ideas que tengo para este espacio empiezan a encajar todavía mejor, porque 20 centímetros van a hacer mucha diferencia. Uno de los cambios que más ilusión me hace es este pequeño cuarto útil. Puede parecer un detalle menor, pero creo que son ese tipo de espacios los que ayudan a mantener una casa organizada en el día a día, y esto le va a dar un valor increíble a mi apartamento. Tener un lugar para guardar la escalera, las herramientas o esas cosas que siempre terminan ocupando la lavandería puede hacer una gran diferencia con el paso del tiempo. Y aunque este apartamento cuenta con un cuarto útil o una bodeguita o un trastero, no es tan accesible porque, bueno, finalmente yo estoy en un piso bastante elevado y ese cuartico queda en el parqueadero, es decir, en los primeros niveles de la construcción. Entonces, ustedes entenderán, no es como tan chévere en el día a día necesitar la escalera y tener que pensar en bajar hasta el primero o segundo piso para tenerla a la mano.
También aprovecho para hacer pequeños cambios que probablemente pasen desapercibidos para muchas personas, pero sé que voy a agradecerlos todos los días. Uno de ellos es ese nicho junto al baño principal, pensado para crear un espacio adicional de almacenamiento o de decoración sin restarle funcionalidad a esa habitación. Entonces ahí ya este murito sí quedaría mucho más cortico, porque la puerta abre desde aquí, entonces lo quedaría abriendo yo como en 35, 40 centímetros. Lo que en cambio aquí lo está abriendo en 50, entonces la puerta no vuela y no Exacto. 15 o 20 centímetros. De tenerte aquí toda la vida juntita. Algo que también me enamora de este apartamento es que tanto la sala como la habitación principal van a tener su propio balcón. Siempre disfruto muchísimo la luz natural y la posibilidad de abrir una puerta para que entre el aire. Así que estos dos espacios son muy importantes para mí desde ese principio. Y bueno, la realidad es que el apartamento es como esquinero, entonces yo voy a tener también una vista bastante interesante del Valle de Aburrá. Tanto amor dentro de mí. Aún sigo sintiendo. Mientras camino por aquí, todavía es difícil imaginar cómo se va a ver todo terminado. Solo hay concreto, columnas, unas cuantas líneas de ladrillo sobre el piso, pero curiosamente ya empiezo a reconocer el lugar donde algún día voy a preparar el desayuno, a trabajar, a recibir a mi familia o simplemente abrirles el espacio a ustedes para que entren en mi hogar. Y creo que es justamente en este momento cuando este proyecto empieza a sentirse un poquito más como mi hogar. Tanto amor, tanto amor, Lo que es que, como dicen, el papel todo lo puede, pero sí se hizo realidad. Claro. Y queda bueno, ¿cierto que sí? Bueno, que sí que se abierto. tanto